Nuestra última unidad, que tiene que ver con los reportajes, los documentales. Tenemos que en el día de antes de ayer, se celebró el Día del Árbol y en todo el país, con muchas actividades. También el domingo pasado se celebró el Día Internacional del Trabajo, la fecha de los trabajadores. Sobre este hecho histórico trascendente, veamos el siguiente video. ¿Qué se celebra el Día del Trabajo? Hoy en Buen Día TV te invitamos a conocer acerca de la historia. El reclamo de los trabajadores era claro, un pedido de reducción de la jornada laboral a 8 horas, cuando lo normal era trabajar entre 12 a 16 horas. La protesta llevada a cabo inicialmente por 80.000 trabajadores pronto desembocó en una poderosa huelga nacional que afectó a numerosas fábricas en los Estados Unidos. La fuerza demostrada por los obreros en su reclamo marcó un antes y un después en la historia de todos los trabajadores, instaurándose aquella fecha como el Día del Trabajador. El 1 de mayo se conmemora en todo el mundo el Día Internacional del Trabajador en homenaje a los llamados mártires de Chicago, grupo de sindicalistas anarquistas que fueron ejecutados en 1886. Ese mismo año, una noble organización de trabajadores logró que el sector empresarial cediese ante la presión de las huelgas por todo el país. Entonces, el presidente de Estados Unidos, Andrew Johnson, estableció 8 horas de trabajo diario. Como los empleadores se negaron a acatarla, los trabajadores de la ciudad industrial de Chicago iniciaron una huelga el 1 de mayo que comenzó en una manifestación de más de 80.000 trabajadores liderados por Albert Persson. Este movimiento había sido calificado como indignante e irrespetuoso, delirio de lunáticos poco patriotas y manifestando que era lo mismo que pedir que se pague un salario sin cumplir ninguna hora de trabajo. A partir de allí, el conflicto se fue extendiendo a otras ciudades norteamericanas, logrando que más de 400.000 obreros pararan en 5.000 huelgas simultáneas. La magnitud del conflicto causó preocupación al gobierno y el sector empresarial, que creyeron ver en las manifestaciones y huelgas el inicio de una revolución anarquista. Sin embargo, la fábrica McCormick de Chicago no reconoció la victoria de los trabajadores y el 1 de mayo de aquel año, la policía disparó contra los manifestantes, que a las puertas de la fábrica reivindicaban el nuevo acuerdo. Durante los siguientes días, murieron más trabajadores, hasta que el día 4 una bomba estalló contra las fuerzas policiales, suceso conocido como el atentado de Haymarket. El 21 de junio de 1886 comenzó el juicio a 31 obreros acusados de haber sido los promotores del conflicto. Todos fueron condenados, 2 de ellos a cadena perpetua, 1 a 15 años de trabajos forzados y 5 a la muerte en la horca. La culpabilidad de los condenados nunca fue probada. En la actualidad, muchos países rememoran el 1 de mayo como el origen del movimiento obrero moderno. Hay algunos que no lo hacen. En general, países de colonización británica, como Estados Unidos y Canadá, que celebran el Labor Day, el Día del Trabajo, el primer lunes de septiembre, Nueva Zelanda el cuarto lunes de octubre y así sucesivamente en todo el mundo. Amable televidente, nuestro reportaje final es un reconocimiento, un homenaje a uno de los grandes líderes de la humanidad, al doctor José Francisco Peña Gómez. El próximo martes se conmemora un aniversario más de la muerte del doctor José Francisco Peña Gómez, un hombre que se dedicó a luchar por los pobres, por los desposeídos, por la libertad. Con este homenaje despedimos nuestro programa y será hasta el próximo sábado. Escuchemos, veamos este homenaje a uno de los más grandes líderes de la República Dominicana, el doctor José Francisco Peña Gómez. Nació en 1937 en la provincia dominicana de Valverde.
hijo de humildes emigrantes haitianos que debieron huir del país pocos meses después de su nacimiento, cuando el dictador Rafael Leónidas Trujillo, quien se hacía llamar el benefactor, desató una campaña de odio en contra de los haitianos. Adoptado por una familia dominicana, el joven José Francisco trabajó como limpiabotas y mozo en un bar, y decidido a estudiar con ahínco, se trasladó a la ciudad de Santo Domingo, rebautizada como Ciudad Trujillo por el dictador, en busca de mejores oportunidades educacionales. Obtuvo así el doctorado en la Universidad de la capital dominicana y después viajó a Francia para especializarse. De regreso a su patria, apoyó a Juan Bosch, por entonces líder del Partido Revolucionario Dominicano, quien a pesar de haber ganado las elecciones presidenciales en 1962, había sido depuesto por un golpe militar poco después. En 1965, Peña Gómez alcanzó notoriedad pública cuando desde una emisora radial formuló un vibrante llamado a la insurrección popular contra la dictadura militar y a favor del retorno de Bosch. Esta es la verdad que reconocerá la historia. Además, la historia reconocerá la revolución del 24 de abril como la epopeya más noble y hermosa de este pueblo. Y a esa epopeya, con toda honra, estarán unidos el nombre de Juan Bosch, porque él representa el derecho y la legalidad de esa revolución, y el del PRD, que se lanzó a morir por la Constitución Democrática del 1963. Junto a un puñado de militares leales al presidente electo y con la ayuda de opositores al triunvirato integrado por Emilio de los Santos, Manuel Enrique Tabares y Ramón Tapia Espinal, designados por los militares y sin ninguna legitimidad constitucional, se tomaron la Radio Santo Domingo. Las fuerzas leales al gobierno de facto contraatacaron y la lucha se extendió por las calles de la capital. Pero los constitucionalistas fueron derrotados en su insurrección plenamente justificada. Peña desempeñó un papel destacado en la lucha contra aquellos que desde dentro y fuera del país se empeñaban por mantener en el poder al gobierno anticonstitucional. Las fuerzas constitucionalistas que él apoyaba eran comandadas por el coronel Francisco Caamaño Deñó. Gran parte de los enfrentamientos tuvieron lugar en los alrededores del Puente Duarte. En ese tiempo, la única vía para atravesar el río que cruza la capital dominicana. En el año siguiente, 1966, el conservador Joaquín Balaguer, que había sido secretario político de El Benefactor, asumió oficialmente como presidente y continuó la dictadura que Trujillo había logrado institucionalizar en República Dominicana. Peña Gómez jamás perdió la esperanza de que las cosas mejoraran y trabajó con Bosch en el PRD hasta que este último abandonó dicho partido en 1983 para formar una nueva agrupación, desilusionado por lo que consideraba una línea excesivamente moderada de Peña Gómez y sus partidarios. Bajo el liderazgo de este último, el PRD ganó las elecciones presidenciales de 1978 y 1982, y Peña Gómez fue elegido alcalde de la ciudad de Santo Domingo por el período de 1982 a 1986, siendo reconocido por su honestidad y eficiencia en un cargo nunca antes valorado por tales méritos. A finales de la década de los 80s, dedicó gran parte de su esfuerzo como líder del PRD a apoyar a los trabajadores en sus luchas laborales y a promover entendimientos con sus empleadores del sector privado. Cuando postuló a la presidencia en 1990, llegó tercero, después de Balaguer y de Bosch, debido a las desventajas que las personas de raza negra y de origen haitiano enfrentan en un país que fuera invadido y ocupado por Haití durante el siglo XIX. En 1994, Peña Gómez ganó las elecciones presidenciales, pero las fuerzas conservadoras de Balaguer lo despojaron de la victoria. Llamó entonces a una huelga general que fue ampliamente apoyada por sus seguidores. Porque si me topan, lo proclamo aquí y así lo ordeno a los compromisarios y a los PRDistas, la República
Y después de una protesta internacional, Balaguer finalmente anunció su prematuro retiro en 1996. En 1996, Peña Gómez ganó la primera vuelta electoral, pero no logró la mayoría requerida. En la segunda vuelta, Leonel Fernández, un abogado que representaba al nuevo partido del antiguo líder Juan Bosch y que fue apoyado también por Balaguer y su conglomerado político, obtuvo un estrecho triunfo. En la Internacional Socialista, Peña se dedicó a impulsar el Comité de la Internacional para América Latina y el Caribe, que presidió por casi 20 años y que constituyó una voz regional vigorosa en el seno de la organización. Para muchos integrantes de la familia de la Internacional Socialista, él representaba la elocuencia y la pasión latinoamericanas. Falleció el 10 de mayo de 1998, candidato 3 veces a la presidencia de la República y exalcalde de Santo Domingo. Se le considera, junto con Joaquín Balaguer y Juan Bosch, como una de las figuras más prominentes de la política dominicana del siglo XX. José Francisco Peña Gómez. Boreal Televisión presentó